Muy bien, vamos a recomendar alguna bibliografía. ¿Qué libros usted recomendaría o yo recomendaría para estudiar este tema? Bueno, tenemos este libro muy interesante del doctor Adolfo Reutemann. Él es curador de los rollos del Mar Muerto. Él ha escrito un libro que se llama Biblia, Exégesis y Religión, una lectura histórico-crítica del judaísmo, ¿ya? Y este libro es de la editorial Verbo Divino, editorial Verbo Divino, ¿ya? Es un muy bonito análisis exegético que hace el doctor Adolfo Reutemann sobre algunos temas del Antiguo Testamento. Entre ellos, aquí también habla acerca de los gigantes, ¿ya? Aquí habla sobre los gigantes también. Otro material que yo recomendaría sería el diccionario del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Compendio de las Ciencias Bíblicas Contemporáneas de Editorial CLIE. ¿Ya? Es un libro fascinante, de alto nivel académico, de interés académico muy importante, y trata bastantes temas teológicos, ¿ok? Desde una perspectiva antiguo-testamentaria, evidentemente, ¿no? Entonces yo les recomendaría también este libro, me parece que está en digital también, así que si ustedes tienen una opción, aprovechen porque van a aprender muchísimo a través de todo este material, ¿no? ¿Qué otro libro recomendaría? Apócrifos del Antiguo Testamento, de el profesor Alejandro Diezmacho. Esta es una edición de 1984. El primer tomo, porque son en realidad 4 tomos. El primer tomo, donde trata acerca del libro de Enoch. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el libro de Enoch? Es un libro de la literatura judía de la época intertestamentaria. Es un libro que se compone entre la época de los testamentos y evidentemente tiene este libro del profesor Alejandro Díez Macho, tiene bastante información, ¿ok? Acerca de los libros apócrifos que se escribieron durante la época intertestamentaria. Muy interesante, aprovechen también en poder leerlo. El profesor Javier Picasa tiene también un diccionario de la editorial Verbo Divino, que es Diccionario de la Biblia, Historia y Palabra. ¿Ok? Bueno, algunos me dicen que no pueden escribir la bibliografía. En un ratito les voy a dar para que ustedes apunten, ¿ya? Bien, acá también tenemos el diccionario de Historia y Palabra del profesor Javier Picasa, editorial Verbo Divino. Muy interesante, tiene bastantes notas teológicas para poder profundizar y ahí también hay un acápite que habla acerca de los gigantes, ¿no? El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, otra vez con la editorial CLIE, del editor general, el filósofo y teólogo Alfonso Ropero Versosa. Él es el director de editorial CLIE. ¿Ya? Él ha hecho un fascinante, interesante diccionario enciclopédico de la Biblia, donde también trata bastante, o bueno, trata dentro de sus acápites el tema de los gigantes. ¿Ya? Así que si usted quiere, puede aprovechar también comprando este material. Tiene una versión digital también. Puede comprarla y profundizar un poco más en el tema. Este es un comentario que siempre he recomendado a todos los que estudian conmigo. Les recomiendo que lo adquieran, que lo puedan tener, ¿no? Y es el comentario, el contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento. Comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento, de Editorial Mundo Hispano, de John Walton, profesor de Antiguo Testamento en el Walton College. Es un excelente escritor y comentarista del Antiguo Testamento. Tiene 2 libros interesantes que lo he leído, El Mundo Perdido de Adán y Eva y El Mundo Perdido de Génesis 3. Son 2 libros muy interesantes, así que si usted tiene interés puede aprovechar también en aprender un poco de allí, ¿no? Pero tanto Walton, Matthews y Chavalas se unieron en el 2004 para hacer esta edición en español, ¿no? De lo que sería Editorial Mundo Hispano. Otro material interesante que usted puede consultar también es el comentario a la Nueva Biblia de Jerusalén,
de Génesis 1 al 11, de editorial de Sclet de Brouwer, es la editorial que hace o que imprime las Biblias de Jerusalén, que para mí es una de las mejores Biblias traducidas, ¿no? Es una de las mejores Biblias traducidas y sus notas críticas y exegéticas son muy, muy, muy buenas, ¿ya? Así que si usted quiere tener un material de consulta actualizado y usted quiere tener un material de consulta bíblica de alto nivel, yo le recomendaría que pueda utilizar la Biblia de Jerusalén con notas críticas, ¿no? Del editorial, evidentemente, de Sclet de Brouwer. Ahora, este editorial también ha sacado varios libros, comentarios a la Biblia de Jerusalén, ¿no? También están en PDF, muy interesante, así que si usted desea indagar un poco más, pues allí hay bastante información. Luego tenemos el comentario bíblico Palabra, tomo 1, que corresponde al análisis de Génesis 1 al 11, Gordon Wenham, que es un exégeta del Antiguo Testamento inglés muy bueno, y ha realizado este comentario. Él es el editor general, junto a otros especialistas en el Antiguo Testamento también, ¿ya? Así que si usted puede adquirir este material, sería muy interesante, muy bueno, porque va a tener una óptica crítica muy interesante sobre el libro de Génesis, del capítulo 1 al 11. Y luego tenemos el libro Arqueología Bíblica de Ernest Wright. Este libro es impreso por la editorial Ediciones Cristianas en España, ¿ya? No he visto una versión digital antigua, la del 75, ¿no? Hay otra versión que es actualizada, pero no está en versión digital. Si la pueden conseguir, también chévere, ¿no? Entonces, esta es toda la bibliografía que yo les recomendaría que ustedes puedan leer, ¿ya? ¿Qué tanto vamos a leer? Claro, pues, ¿para qué están los libros? ¿Para leerse o no? Pues hay que leer, por mano, ¿verdad? A veces queremos opinar de un tema, cuando mire usted cuánta información hay por leer, y solamente este es una pequeña muestra de todo lo que hay para leer, justamente para hacer una correcta exégesis bíblica, ¿no? Para tener mayor información y a la par hacer una mejor exégesis de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Muy bien. Espero entonces haya quedado claro. ¿Ok? Espero que haya quedado claro la información sobre la bibliografía que estoy recomendando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poco del pasaje de Génesis capítulo 6. Génesis 6, versículo 1 al 4, ha sido considerado desde hace mucho tiempo como uno de los pasajes más controvertidos y difíciles del Antiguo Testamento. Es muy controvertido y es un pasaje muy de difícil interpretación. ¿Ya? ¿Por qué? Número 1, la perícopa. Perícopa es la porción o el pasaje bíblico. El pasaje bíblico mencionado es una perícopa muy breve, ¿ya? Solamente tiene 4 versículos. Y en esos 4 versículos se omiten muchísimos detalles explicativos. Entonces, como hay una omisión de los detalles explicativos dentro de ese pasaje, es difícil que nosotros podamos tener una perspectiva completa del pasaje, ¿ya? De la escena, del suceso o de la narración. Evidentemente, esto nos va a dejar muchas lagunas interpretativas que al final van a tener que ser suplidas por el intérprete. Como no se nos da un contexto al pasaje, muchas veces simplemente a veces queda la especulación, ¿no? Algunos especulan la interpretación del pasaje porque no hay más referencia. Entonces es un pasaje muy problemático en ese sentido, ¿no? 2. ¿Tiene alguna conexión este pasaje con la mitología pagana? Algunos hermanos que se han aferrado
al hecho de que, y no está mal, ¿no? Si ellos tienen las pruebas y les parece convincente creer que los ángeles pueden acostarse con las mujeres, pues están en todo su derecho, ¿no? Como les digo, esta no es cuestión de doctrina, esta es una cuestión de aclaración, de aclaración del contexto bíblico, ¿no? Entonces, algunos hermanos fehacientemente creen que existe una conexión mitológica entre este pasaje y, por ejemplo, la historia antigua de los titanes, ¿no? Usted sabe que en la mitología griega se hablaba de que los dioses podían copular con los mortales y salía una mezcla de semidios, ¿no? Ese semidios, medio humano, medio dios, eran los titanes, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es si el pasaje realmente permite que haya una conexión con la mitología pagana. O sea, el escritor del libro de Génesis está reproduciendo mitología pagana o no. Esa sería una buena pregunta, ¿ok? ¿Cuenta la Biblia historias mitológicas o realmente ha sido tergiversado el sentido del texto? ¿Verdad? Porque al ser tergiversado el sentido del texto, entonces tenemos ahora dificultades de interpretación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a reconstruir el texto para poder interpretarlo correctamente. Otra pregunta que nos haríamos en este nivel sería, ¿permite el texto la interpretación de que seres sobrenaturales pueden copular con los seres humanos o no? Sería cuestión de preguntarnos también. Las preguntas son legítimas, independientemente si usted crea que es posible o no, ¿verdad? Independientemente de si uno cree que es posible o no que los ángeles copulen o no copulen, o si se materializaron o son seres espirituales o la revelación neotestamentaria, ¿no? Y esa es otra cosa. Queremos interpretar Génesis 6 en base a la revelación neotestamentaria. La revelación neotestamentaria, a través de los labios del Señor Jesucristo, decía que los ángeles no pueden mezclarse con los seres humanos porque no se procrean. Ese sería el sentido del texto cuando el Señor Jesucristo dice que en el cielo los ángeles no se casan, o en la era venidera los ángeles no se van a casar, ¿verdad? Pero eso lo conocían antiguamente los judíos, antes de que el Señor Jesucristo lo mencionara, evidentemente no lo conocían. Entonces, si no lo conocían, ¿cómo respondían ellos esta pregunta? ¿Aceptaba la cultura judía? ¿Aceptaba o no aceptaba la cultura judía que pudiera haber copulación entre ángeles y seres humanos o no? Entonces sería una buena pregunta para poder explicarlo, ¿no? Otro de los problemas dentro de este pasaje de difícil interpretación está en que hay problemas de orden léxico. Es un pasaje muy breve, pero hay problemas de orden léxico, sintáctico, dentro de este pasaje, en el texto hebreo. Y hay dos palabras en Génesis 6:3 que son hapax legómena. ¿Qué significa hapax legómena? Las palabras hapax legómena significan palabras que aparecen una sola vez en la Biblia. En toda la Biblia hebrea, una palabra hapax legómena se suscita una sola vez. ¿Qué indica eso? Que no tenemos otros casos de otros versículos en los que nosotros podamos determinar cómo puede interpretarse determinada palabra. Entonces, dentro de Génesis 6:3 hay dos hapax legómena. Uno es el verbo yadón, es un verbo imperfecto en el idioma hebreo, y la perífrasis veshagam. Son dos palabritas que no se vuelven a aparecer en toda la Biblia hebrea. Entonces, como no tenemos mayor información de la utilización en la época bíblica de estos dos términos, se hace lamentablemente una difícil interpretación del pasaje. ¿Ya? Así que esto evidentemente va a contribuir a que haya más confusión de la interpretación del pasaje.
O sea, no podemos estar completamente seguros, ¿ok? Al 100%, pero hay bastante información de la que podemos nosotros aprovechar. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. A ver, un ratito. Espérenme. Muy bien. Vamos a ver ahora nosotros la traducción del pasaje. ¿Ya? Vamos a ver ahora la traducción del pasaje. Dice, Vaihikihegel ha'adam lagob al penehadama uvanot yuledu lahem. Literalmente diría, y sucedió o fue que comenzaron los seres humanos a multiplicarse sobre la superficie de la tierra e hijas les nacieron a ellos. Eso es lo que dice literalmente el texto. ¿Ok? Dice, Vairu veneja Elohim et venot hadam ki tovot hine vaihu lahem nashim mikol asher baharu. Y dice, y vieron, ahí está en la forma Vaiktol, y vieron los hijos de Dios, y es curioso porque aquí está utilizando el artículo ja, está utilizando el artículo ja, ¿ya? Y dice, y vieron los hijos de Dios a las hijas de los seres humanos que, que eran hermosas, literalmente dice, eran buenas, eran hermosas, tobot, dice, y he aquí que tomaron para ellos mujeres de todas las que quisieron ellos, de todas las que desearon. Aquí el término bajar puede ser desear o puede ser también elegir, ¿ya? Y luego dice, y dijo Dios, no, y ahí está la palabrita que les decía, Vayomer Adonai lo yadón, y dijo Yahvé, no Yadón, no contenderá. Eso como traduce la Reina Valera. Pero el término, para algunos, también pudiera venir de la raíz hebrea Dalet Yon Nun. Y entonces sería no juzgará. Otros dicen que viene de la raíz hebrea Dalet Bab Nun. Y sería no permanecerá. Entonces, no sabemos en realidad a ciencia cierta esta palabrita de qué raíz o de qué raíz hebrea procede. Por eso es que no sabemos el significado semántico. Y por ende hay algunas versiones que traducen no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. Y otras versiones traducen no permanecerá, no juzgará mi espíritu al hombre. ¿Ya? Es una palabra de difícil traducción. Y dice, ahora, algunos se sentirían motivados teológicamente a traducirlo, ¿no? Y dirían, no, pues, pero ¿cómo es que acaso en el hombre pecador habita el Espíritu Santo de Dios? No, pues es que estás haciendo teología. Olvídate de hacer teología, no hagas teología todavía. La teología es un proceso distinto. Lo que estamos haciendo ahorita es interpretar el pasaje en su propio contexto. ¿Ok? Interpretar el pasaje dentro de su propio contexto y determinar cuál es la mejor traducción de ese pasaje. ¿Ok? Ahora dice, no permanecerá, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque, y ahí viene Veshagam, que podría ser con que también, literalmente es con que también, y la traducción también sería porque ciertamente él es carne, él es cuerpo, y serán los días de él, dice, Mea Esrim Shana, 120 años, ¿ya? 120 años.
Entonces, y luego viene ya el versículo 4, y este es donde quería entrar un poquito para que nosotros podamos ver la diferencia, ¿ya? Dice, mire, dice, Hanefilin hayu va'aretz vayamin hachem vegan ajarechen asher yabo veneja Elohim el benot ha'adam. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, los nefilim, no, pero ahí tradúzcalo como gigante. Y yo te pregunto, ¿por qué tendría que traducirlo como gigante? La palabra nefilim no es una palabra hapaz legómeno, porque sí aparece en forma defectiva en otro pasaje de la Biblia, ¿ya? Que es Números capítulo 33, versículo, no, Números 13:33, si no me equivoco, ¿ya? Pero luego vamos a hacer un análisis sobre los nefilim, ¿ya? No nos adelantemos todavía. Entonces dice, los nefilim estaban en la tierra en los días esos. Dice, Hanefilim, Hayub, Baar, Bayamin, Jajem. En esos días estaban los nefilim en la tierra. Dice, Vegana Jaregen, Asher, Yabu Beneja Elohim, el Benot Hadam. También, dice, y también luego que vinieron, que intimaron, que copularon, ahí el verbo Yabu, literalmente dice venir. Va en el hebreo es venir. Pero en el contexto habla de un contexto sexual, porque estamos hablando de que les engendraron hijos, les nacieron hijos, entonces hay un contexto sexual, ¿ok? Entonces el verbo va, el verbo venir, literalmente tiene una connotación sexual, ¿no? Entonces, la traducción, la mejor traducción no sería cuando vinieron los hijos de Dios, sino sería cuando entraron o cuando copularon, ¿no? Cuando copularon, ¿no? Esa sería una mejor traducción del pasaje. Por eso yo, como ustedes se han dado cuenta aquí, he puesto luego que intimaron, ¿ya? Porque tiene una evidente connotación sexual ese verbo. Dice, luego que copularon los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Veyaldula gemá, dice, y engendraron para ellos. Evidentemente el texto hebreo no tiene punto ni coma. Y aquí hay otro problemita porque dice, gemá hageborim asher meolam anshe Hashem. ¿Qué dice? Estos son los valientes que desde la antigüedad son hombres de renombre. Pero aquí tenemos dos cosas importantes para recalcar, o hasta tres. Número uno, el texto dice de manera clara, que los nefilim estaban en la tierra en esos días. Y a manera de explicación, porque la sintaxis hebrea permite una explicación en retrospectiva, el autor te comienza a explicar que los hijos de Dios con las hijas de los hombres, cuando se unen, ya estaban los nefilim. Eso es lo que te dice el texto. Y cuando después que los hijos de Dios se juntan con los hijos de los hombres, seguían los nefilim en la tierra. Así que la primera conclusión que sacamos es que los nefilim no son los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. ¿Sí o no? Esa es la primera conclusión simple que sacamos del texto. Si usted lo lee, me parece, en la Reina Valera, lo va a entender, porque la Reina Valera lo bueno que ha hecho es transliterar de manera literal, casi literal ese texto, ¿no? Un poco complejo en la sintaxis española, pero ha transmitido la idea del texto original.
que los nefilim no son los hijos de la unión de las hijas de los hombres con los hijos de Dios. No son. Eso es lo que dice el texto. ¿Ok? Número 2. En la última cláusula dice, estos son los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? Porque bien pudiera referirse a la cláusula anterior, haciendo referencia a los hijos que les nacieron, a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Sí o no? Entonces, los hijos de esta unión pudieron haber sido, por la sintaxis, ambigua en este caso, los varones de renombre. Aunque también pudiera estar subordinado a la idea central del pasaje que estaría en la primera cláusula. Y entonces diría que eran los nefilim, los valientes de la antigüedad, que eran hombres de renombre, ¿no? La cláusula es ambigua, pero yo me acerco más a la idea de pensar que la última frase está relacionada más con los nefilim que con los hijos que les nacen a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Ya? Yo me apego más a la idea de que la última frase tiene que ver con los nefilim, no con los hijos que les engendran las hijas de los hombres a los hijos de Dios. Entonces, evidentemente, de por sí, el mismo texto hebreo no permite la traducción ni la interpretación de que los nefilim sean hijos, ¿ok? Hijos de esta unión, Ahora, entonces, ¿de dónde sale la idea de que los nefilim son hijos de esta unión? No sé de dónde lo habrán sacado. En realidad, es una destrucción al pasaje, porque estás obligándole al pasaje que diga algo que no dice, ¿sí o no? Es una destrucción. Entonces, algunos dicen, pero los nefilim son los hijos de esa relación. No, no dice el texto eso. El texto hebreo literalmente dice que ya estaban los nefilim aún después de esa relación. Antes y después. Eso es lo que te dice el texto. Así que no, la conclusión primaria es que los nefilim no son hijos de esa relación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Por eso he dividido la conferencia en dos partes. La primera, tenemos que hablar de los hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Porque algunos cuando hacen la interpretación, entonces se van al otro lado y comienzan a decir, los hijos de Dios son los nefilim. Pero los nefilim no son hijos de Dios. No es lo que está diciendo el texto original. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Entender primero el pasaje en su texto, en su contexto. ¿Ok? Y la forma de la sintaxis hebrea en este caso. Entonces, evidentemente, vamos a estar frente a este texto, donde la conclusión sería que tenemos que dividir. El tema de los hijos de Dios es una cosa. ¿Quiénes son esos misteriosos hijos de Dios que van a copular con mujeres? Y número dos, ¿quiénes son los nefilim que estaban de manera paralela y contemporánea cuando los hijos de Dios se casaban con los hijos de los hombres? ¿Ok? Hacer una pregunta. Sí. Si bien es cierto, la Reina Valera no da ninguna indicación de que ellos sean los hijos de esa unión. La pregunta es, ¿dónde nace o en quién nace esa idea? ¿Quién fue el promotor de esa idea? Ya, eso lo vamos a ver ahorita Porque, cuando Un veamos la primera bautista, cuestión. un pastor bautista. porque la Reina Valera no indica eso, ¿no? No indica eso. Exacto, sí. Justamente la exégesis, lo que pasa es que la Septuaginta, que por si acaso no es una traducción, la Septuaginta es un midrash, ¿ya? ¿Y qué es un midrash? Más adelante lo voy a estar explicando y compartiendo un poco más, ¿ok? Entonces, hay que entender que de plano ya, muchas veces cuando leemos autores o leemos otros comentaristas, ellos nos van a obligar a que nuestra mente se predisponga a la posición de ellos o a la postura de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Nosotros mismos leer el pasaje, y si leen el texto hebreo original, muchísimo mejor, ¿no? Si leen el hebreo original, muchísimo mejor, porque les va a ayudar a que ustedes puedan disipar todas sus dudas concernientes al texto,
¿no? Por eso les digo, la exégesis realmente no se debería hacer del idioma español. La exégesis siempre debería hacerse de los idiomas originales, ¿no? Muy bien. Ok, thank you. Amén, amén, amén. Ok. Continuamos entonces. Acá estoy compartiendo 4 versiones bíblicas. La primera es la Biblia de Jerusalén. Como les digo, me parece una muy buena versión. Dice, los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellos le daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Acá sí se hace evidentemente la diferenciación, pero pero está considerando la última cláusula como explicativa a los nefilim, ¿ya? Como explicativa a los nefilim. La Biblia textual, en la primera edición, yo recomendaría la Biblia textual. Si usted va a usar la Biblia textual, utilice solo la revisión, la primera versión de la Biblia textual. Algunos se van a la Biblia textual, la revisión 4. Esa es una destrucción al idioma hebreo, es una destrucción completa, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos ponen en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos y la tierra. Esa es una destrucción absoluta al idioma. Una partícula hebrea, et, que es simplemente una partícula introductoria, un objeto directo. La Biblia textual, cuarta edición, lo traduce como si fuera algo místico de Dios. Y evidentemente destruye. Voy a pedir que apaguen su micro, por favor. Gracias. Entonces, evidentemente destruye la traducción bíblica, ¿no? Y eso es lo que pasa con las versiones posteriores. Entonces, yo les recomendaría que si van a usar la Biblia textual, utilicen solamente hasta la primera versión, ¿no? Hasta la primera versión de la Biblia textual. Pero para tal caso, la Biblia de Jerusalén también es una muy buena traducción, ¿no? Ok. Ahora, luego dice, la Biblia textual dice, en aquellos días y también después, los nefileos estaban ahí no traduce, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Biblia textual traducen gigantes, ¿ya? Porque sería muy especulativo también traducirlo como gigantes, ¿ya? Entonces simplemente lo dejan como una raza especial o particular para analizar. La Biblia de Jerusalén lo traduce como nefilim y la Biblia textual lo traduce como nefileos, ¿ya? La NBI traduce el texto al unirse los hijos de Dios con los seres, los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. La NBI ya te está condicionando a una interpretación, ¿sí o no? Así es. De por sí, la NBI ya te está condicionando a una interpretación. Porque te dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres, los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, ya te hace un contraste humano-divino. ¿Verdad? Y luego pone, y al tener hijos con ellas, nacieron gigantes. ¿Eso es lo que dice el texto hebreo? No dice el texto hebreo eso. No es lo que dice realmente, ¿no? Entonces, evidentemente, en este pasaje tenemos que la NBI está ya condicionando al lector para que tome una postura particular, ¿no? La Biblia al lenguaje sencillo, aunque la NBI es una buena versión, si me piden que la recomiende, yo la recomendaría, pues una buena versión, pero ninguna versión bíblica es infalible. Todas las versiones bíblicas en algo se han equivocado en algunas traducciones, evidentemente, ¿no? Ahora, la Biblia, lenguaje sencillo, sigue el mismo camino de la NBI. Y dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo. Peor todavía, pues ya te está diciendo que hay dos esferas. Una esfera humana y otra esfera extrahumana, ¿no? Una esfera terrestre y otra esfera extraterrestre, ¿no? Divina. Siervo, entonces, disculpe, entonces esas versiones están prácticamente tergiversando lo que dice en los originales. Lo que pasa es que tenemos versiones literales y versiones dinámicas. Entre las versiones literales tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, que son versiones más pegadas al texto original. Pero la NBI
no es una versión completamente dinámica, es una versión semidinámica, porque a veces se está pegando al texto original y a veces se deja parafrasear, ¿ya? Pero la Biblia, el lenguaje sencillo, evidentemente te mastica el texto y no te lo está traduciendo, te lo está interpretando. Entonces la Biblia, las versiones dinámicas lo que hacen es no darte el texto, sino interpretártelo. ¿Ya? Entonces la NBI en este versículo ha seguido la traducción dinámica más que la traducción literal. En otros pasajes trata de seguir una traducción literal. ¿Ok? Entonces, esas son las dificultades que nos encontramos entonces frente a las traducciones. Entonces, yo les recomendaría siempre buscar una buena traducción bíblica para su análisis. ¿Ok? Conclusiones. ¿Qué conclusiones llegamos? 1. Los hijos de Dios son una clase de personajes completamente distintos a los nefilim. Los hijos de Dios no son los nefilim tampoco son los hijos de Dios. Y otra conclusión sería que los nefilim tampoco son hijos de esta unión de hijos de Dios con hijas de hombres, tampoco. 2. Los hijos nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres tampoco son los nefilim. Ya está, los nefilim son otra cosa, vamos a hablar al final de la exposición. Y los nefilim son una clase de personajes distintos que ya estaban sobre la tierra. Ya estaban sobre la tierra durante la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esas son las conclusiones que hemos sacado de la interpretación literal del pasaje. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a analizar ahora, antes del primer break, porque voy a darles un breakcito, porque algunos se me andan haciendo ojitos, ¿ya? No me hago ojitos, soy casado. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora los hijos de Dios, ¿ya? Fácil, fácil. Primera postura, la postura más tradicional o la que algunos han optado tradicionalmente va a ser la postura de que una hermana me pregunta, entonces, ¿qué versión usar? Bueno, yo les recomendaría que usen varias versiones, no una sola, varias versiones, ¿no? Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, Biblia textual, Nácar Colunga, no, ¿perdón? Disculpe, la latinoamericana, ¿qué tal es? ¿Qué tal como para poder leer o algo? No, la latinoamericana está muy parafraseada también. La Biblia de las Américas, sí. ¿Ok? Muy bien. Ok. La primera postura, la que muchos han seguido es la que los hijos de Dios son ¿qué? Ángeles. Los hijos de Dios son ángeles, ¿no? De los ángeles se acostaron, dice, con las hijas de los hombres. La primera postura, la que algunos han optado, ¿no? Muy bien. Pastor, sí. Ya hablo yo. De acuerdo a lo que Schaffer, me parece que también Pentecost, Terkov, dicen que la frase se lo atribuye, vamos a decir, hijos de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente a los ángeles y no a los seres humanos. Ya. Entonces, dan obviamente que usted sabe de eso y dan un montón de argumentos también para defender esa posición. Claro que no están diciendo que los ángeles intimaron con la mujer, sino ellos dan solo la posición de decir que los ángeles son llamados en el Antiguo Testamento los hijos de Dios, e incluso cuando en la creación dice los hijos de Dios lavaban, y se lo atribuyen especialmente a los ángeles. Entonces, cuando nosotros nos empapamos de ese conocimiento, que en el Antiguo Testamento todos los ángeles son llamados como los hijos de Dios, y dicen en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios copularon con las mujeres y les nacieron gigantes, obviamente que fueron consecuencia de esa relación, a pesar de que ya había gigantes, ¿verdad? Que no nos da la raíz, cómo es que aparecieron estos antes de que ellos se intimaran, y había gigantes, pero no nos dice cómo es que aparecieron o quiénes son, ¿verdad? Ya, ok, sí. Luego voy a ahondar un poquito más en eso, ¿ok? Ok, está bien, continúe. Muy bien, continuamos. Los hijos de Dios son ángeles. El registro más antiguo de esta interpretación proviene del siglo II a.C. O sea, si uno quiere investigar cuándo se empezó a creer esto, no crean que toda la vida, que toda la historia la gente creyó esto. No.
La primera, si hago un rastro histórico de la primera interpretación de que los hijos de Dios son ángeles, evidentemente es la interpretación más antigua. Viene del siglo II antes de Cristo, ¿ya? Y viene específicamente de un libro, que es el libro de Primera de Enoc, ¿ya? Es el libro de Primera de Enoc, donde los ángeles o los vigilantes aparecen en la descripción junto con los hijos, junto a los hijos del cielo, ¿ya? Entonces, este libro apócrifo, este libro intertestamentario, es el primer registro histórico que tenemos de la interpretación que los hijos de Dios son ángeles, ¿no? Primera de Enoc 7, 1 al 5 dice, y tomaron los ángeles caídos mujeres, cada uno se escogió la suya y comenzaron a convivir y unirse con ellas y quedaron encintas y engendraron enormes gigantes de 3.000 codos de talla cada uno. De aquí ya nos damos cuenta entonces de que ya están interpretando el texto, pero evidentemente saltando la sintaxis hebrea, ¿verdad? Consumían todo el producto de los hombres, están siguiendo una antigua tradición. Consumían todo el producto de los hombres hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Como eran tan grandes, eran gigantescos, no había comida para ellos, ¿no? Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Eso es lo que dice el libro apócrifo de Enoc. ¿Ok? Otras obras literarias de la época del Segundo Templo también favorecieron este punto de vista, incluyendo el libro de Jubileos, que es un libro que se ha encontrado en las cuevas de Qumran, el Testamento de Rubén, Segunda de Baruch, Segunda de Enoc, el Génesis apócrifo también encontrado en la cueva 1 de Qumran, ¿no? Por ejemplo, Jubileos 4.15 dice, Malalá, el nombre de su hijo, Jared, porque durante su tiempo los ángeles del Señor, que fueron llamados vigilantes, descendieron a la tierra para enseñar a la humanidad y hacer lo que es justo y recto en la tierra. O sea, ya de plano sigue la tradición interpretativa del libro de Enoc. El testamento de Rubén 5.6 dice, una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con artes de meretriz. Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque toda mujer que usa de engaños y de esta índole le está reservada un castigo eterno. De este modo sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en sus deseos por ellas y concibieron el acto ya en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres, o sea, se transformaron en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres sintieron interiormente atracción hacia tales imágenes y engendraron gigantes. Los vigilantes, en efecto, se les aparecieron con un tamaño que llegaba hasta el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos acá? Nuevamente, toda esta literatura no es mayor o no es anterior al siglo II antes de Cristo. ¿Ya? Es literatura interpretativa judía que viene del siglo II antes de Cristo. Es judía, por si acaso, 100% judía. Ahora, dos comentaristas judíos, tanto Filón de Alejandría como Josefo, siguieron la misma dirección de interpretación. O sea, durante la época del primer templo, perdón, durante la época del segundo templo, el judaísmo, tanto helénico como palestino, estaba fehacientemente convencido, por lo menos por la literatura de su época, de que los ángeles intimaban con los seres humanos. Recuerde que la angelología para esa época ya se había desarrollado de manera abismal, ¿no? Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados con su propia fuerza, porque según la tradición los hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que mejoraran. Pero viendo que no cedían a sus instancias y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, y temiendo que lo mataran a él, su esposa y sus hijos y los consortes de sus hijos,
se alejó de aquella tierra. ¿Ya? Esa es la historia de Antigüedades de Flavio Josefo. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo salió una película sobre el diluvio, el Arca de Noé, ¿no? Y se veían gigantes en la historia, ¿no? Ya. Ajá, sí, sí, han visto algunos. Pero de piedra, como de Eran, piedra. sí, todo esto viene de tradiciones judías, son tradiciones o relatos tradicionales populares que existían en el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces no es que los productores o guionistas inventaron la película. No, esa película está siguiendo la tradición que ya existía popularmente del pueblo de Israel, ¿no? Pastor, una consulta. Sí. A todo esto grupo de libros, a eso le llaman el Talmud, creo. No, el No, Talmud ¿verdad? es otra cosa. Ya, ahora, a todos estos libros apócrifos, quizás a estos libros se refería el apóstol Pablo cuando le escribe en una de sus cartas que no debemos dar importancia a las fábulas judaicas. Ya. Bueno, el Nuevo Testamento tiene su propio contexto, Claro, ¿no? de hecho. Pero antes de entrar por ahí, o sea, yo quiero que nos concentremos ahorita en el texto, antes de irnos a ver lo que opinan los apóstoles, porque si no, estamos saltando una brecha teológica muy amplia, Sí, pastor, ok. ¿no? Entonces necesitamos primero ubicarnos en el contexto antes de saltar la brecha teológica, ¿ya? Aclarar. Ok, hermano, ok. Muy bien. Filón también escribe algo parecido, ¿no? Quizá alguno piense que el legislador se está refiriendo a los mitos de los poetas sobre gigantes, pero nada más ajeno a que la invención de mitos, pues su norma es seguir paso a paso la misma verdad. Ningún mito, pues, se acerca de los gigantes presente en absoluto, y lo que quiere hacerte ver es lo siguiente: algunos hombres han nacido de la tierra, otros del cielo y otros de Dios. Hijos de la tierra son aquellos que persiguen los placeres del cuerpo. Hijos del cielo son todos los que cultivan las artes y las ciencias y gustan de aprender. Y los hombres de Dios son sacerdotes y profetas que no han aceptado tener parte en la comunidad de este mundo y ser ciudadanos de él. Esa es parte de la interpretación que hace Filón sobre los gigantes. ¿Ok? Ahora, hay que entender que Filón de Alejandría tenía un tipo de interpretación no literal. En Alejandría la interpretación, tanto judía como cristiana posteriormente, era una interpretación alegórica, ¿ya? No histórico-literal. Varios manuscritos de la Septuaginta terminaron también apoyando esta traducción de ángeles, porque hemos encontrado manuscritos de la Septuaginta que al momento de traducir hijos de Dios lo han traducido ángeles. Y viendo los ángeles, la Septuaginta literalmente dice, y viendo los ángeles a las hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces, la Septuaginta ha seguido la misma tradición. Pero entonces, algunos, ojo, yo quiero que escuchen aquí, algunos que apoyan esta postura, dicen de que como la Septuaginta tradujo ángeles, entonces tiene que ser ángeles. No. No siempre, claro. Porque la Septuaginta lo que hace es un midrash. El midrash es una interpretación de un pasaje bíblico. Entonces, lo que los rabinos hicieron al traducir la Septuaginta fue interpretar, no solamente leer, sino interpretar el texto. Y otro punto importante es que para la época en que se traduce la Septuaginta, todavía habían tradiciones que no habían sido completadas en el Antiguo Testamento. Habían historias o tradiciones que no habían sido redactadas y completadas, porque todavía pasaba por un proceso de producción, algunos pasajes bíblicos. Entonces, evidentemente, nos encontramos con esta dificultad. Por eso, por ejemplo, el libro de Josué en la Septuaginta es mucho más reducido que en el texto masorético. Digamos, es casi un 25% menos el texto de la Septuaginta de Josué que el texto masorético que preservaron los rabinos. Eso nos está indicando entonces que habían dos tipos de tradiciones textuales: la tradición alejandrina y la tradición palestina. Eran dos tradiciones textuales de algunos libros bíblicos.
Por eso, el libro de Job, por ejemplo, también tiene diferencias abismales textuales al texto. Si tú comparas la Septuaginta con el texto hebreo del libro de Job, te vas a encontrar con muchas diferencias textuales abismales. ¿Ya? Esto, evidentemente, muy bien, esto evidentemente nos lleva a concluir que la Septuaginta, aunque es un testigo importante dentro de la crítica textual, o sea, si yo quiero comparar qué texto tenían los judíos en el siglo II antes de Cristo, la Septuaginta nos va a ayudar mucho, pero no es un testigo principal, porque no solamente los rabinos se sintieron motivados a traducir de manera literal, sino que muchas veces lo interpretaron. Te lo voy a explicar así. Mira, ustedes vieron la diferencia entre la Biblia de Jerusalén y la NBI, ¿no? Claro. Ya. Uno que ha hecho traducir de manera literal y el otro que ha hecho traducirlo de manera interpretativa. La Septuaginta no sería una traducción literal, sería una traducción interpretativa. O sea, podríamos decir que la Septuaginta era la NBI de su época, algo así, para que me pueda entender. ¿Estamos o no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la gente dice, no, la Septuaginta lo tradujo Ángeles, y que porque la Septuaginta lo tradujo Ángeles tiene que ser la traducción correcta. No, está interpretando el texto, ¿ya? Por eso es un midrash. Así como los targúmenes eran midrash, la Septuaginta también era, evidentemente, un midrash, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De repente pregunto, estoy que me salto. ¿Nadie? Ok. Continuamos. El Talmud... Un comentario nomás, profesor. Sí, dígame. Profesor Salazar, sí, según estamos viendo aquí históricamente, por esas traducciones se puede entender que es anacrónica la interpretación de que los hijos de Dios son ángeles, ¿verdad? Y acerca de los gigantes, pero sí me parece muy, muy excelente la explicación que está dando. Gracias. Amén. Ok, muchas gracias. Gracias. Estoy tratando de explicarles cómo es que se interpreta el texto durante la historia, ¿no? Muy bien, ahora, el Talmud... Doctor, sí. Una pequeña acotación nomás sobre los textos masoréticos que usted mencionó. ¿A qué se refería con eso? Ya. Los textos masoréticos son los manuscritos del Antiguo Testamento que fueron preservados no por la tradición alejandrina, en este caso sería la Septuaginta, sino por la tradición palestinense. Ya, o sea, los maestros, yo les llamo rabinos, yo les llamo maestros, ¿no? Los maestros, escribas de Palestina, o de la tierra de Israel, mejor dicho, preservaban sus propios manuscritos, los transcribían, y esa era la tradición masorética. Masora, en hebreo, significa tradición. O sea, de Palestina, y los otros eran de la Septuaginta, que eran Griegos. griegos. Ok. Manuscritos griegos, ¿ya? Son dos idiomas distintos. Muy bien, en el Talmud y otros escritos rabínicos también se continuó promoviendo esta postura posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el Talmud, Yoma 67b dice, la escuela del rabino Ismael enseñó, Azazel se llamaba así porque expía las acciones de Usa y Azazel. Estos son los nombres de los hijos de Dios que pecaron con las hijas de los hombres. El rabino Ismael enseñaba de que los ángeles, hijos de Dios, se habían casado con las hijas de los hombres, ¿no? No sé si pueden apagar su micro porque por ahí escucho a alguien, un sonido. Ok. Bien. Aquí vamos con otro punto. ¿Apoya el Nuevo Testamento esta visión o no? ¿El Nuevo Testamento continúa la tradición interpretativa judía popular? ¿Continúa la tradición o no continúa? Bueno, acá hay un aspecto importante de ver. Hay dos pasajes bíblicos. El primero es 2 de Pedro 2:4 y el otro es Judas, versículo 6. ¿Ya? Son los dos pasajes que algunos han sacado para decir de que el Nuevo Testamento apoya la interpretación de que los ángeles son los hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, el primer pasaje dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ok? Ok. El otro pasaje es Judas 6. Algunos me escriben en el chat y por eso me quedo ratito leyendo para ver si hay alguna pregunta o es una intervención. Ya. Lee nomás, léelo, está bien. Ok. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ya? Esos son los dos pasajes que probablemente algunos dicen apoyaría la visión neotestamentaria de que los ángeles se casaron con las hijas de los hombres, ¿no? Pedro menciona un pecado cometido por los ángeles, pero no dice cuál es ese pecado, ¿o sí? No está diciendo cuál es el pecado, ¿ya? El castigo que menciona es que están retenidos con cadenas y prisiones de oscuridad reservados por el juicio, pero no dice cuál ha sido el pecado. Así que argumentar o conectar, ojo, conectar el pecado de esos ángeles con lo que sucedió en Génesis 6, ya sería mucha especulación, ¿sí o no? Ya sería demasiada especulación porque Exacto. estarías obligándole al texto simplemente a seguir la tradición popular judía. ¿Ok? Porque en realidad es ambiguo. El texto es ambiguo. No puedes decir, no se puede decir que es un texto claro, evidentemente. ¿Ya? Así que si al dulcin es tu pata, pues ahí está el problema, ¿no? ¿El que cree eso, pues? El texto no apoya lo que dice tu pata al dulcin, ¿ya? Muy bien. Ahora, en Judas, al pecado se le dedica una frase a modo de explicación. El pecado que explica Judas dice que es que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué morada? ¿Su morada celestial? Porque recuerde usted que la palabra morada también puede ser una referencia. Apaguen su micro, hermano, porque escucho bulla por tu sitio. Porque también el término morada podría ser de manera simbólica una referencia al cuerpo. Entonces estaría diciendo que los ángeles abandonaron su propio cuerpo. Entonces, ¿cuál es el pecado que cometieron? Tampoco sabemos. Sigue siendo un pasaje ambiguo. ¿Ya? No es un pasaje claro. Si tú vas a obligar al texto a decir algo, evidentemente estás fuera de contexto ahí, ¿no? De nuevo, el castigo consiste en estar encadenado en tinieblas. El lenguaje utilizado en estos dos contextos sugiere claramente una familiaridad de los autores con las tradiciones del Segundo Templo. La terminología usada tanto en Pedro como en Judas es una terminología familiar de la época del Segundo Templo, así que probablemente algunos dicen esa familiaridad se deba al hecho de que los ángeles entonces son los que pecaron con las hijas de los hombres. Y ese es el pecado, ¿no? Eso es lo que algunos concluyen. Si bien se puede presentar un caso sólido para la conclusión de que Pedro y Judas están aplicando Génesis 6 a través de Enoc, o sea, interpretan Génesis 6 a través de la lupa del libro de Enoc, es difícil saber a ciencia cierta, dice, si los autores del Nuevo Testamento se están refiriendo al acontecimiento de Génesis 6 o alguna otra cosa. Entonces, evidentemente, no es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Son pasajes ambiguos y que directamente, tal vez indirectamente, pero directamente no tiene conexión con Génesis 6. Pastor. Sí, termino esta parte y ya le doy un tiempito de preguntas. No, es una acotación nada más. Sí. Pero como hemos visto en Judas, que él menciona sobre la contienda del cuerpo de Moisés y hace referencia al libro de Enoc, vamos a tener un cierto criterio de afirmación que también está tomando el libro de Enoc para mencionar sobre el pecado de los ángeles.
O sea, no podemos desbrindarnos de esa posibilidad. Ya, número 1, si bien es cierto, Judas cita el libro de Enoch, la afirmación de la cita de Enoch viene de una cita textual. O sea, ¿por qué yo sé que Judas usa el libro de Enoch? Porque el versículo 14, versículo 9 creo, 9, 14. No, versículo 14 es una cita textual del libro de Enoch. ¿Ok? ¿Por qué yo sé que utiliza o cita el libro de Judas, el libro apócrifo de la Asunción de Moisés o del Testamento de Moisés? Porque habla de una escena literal que también menciona el libro apócrifo. Pero yo afirmar, de que Judas está interpretando o usando la interpretación de los ángeles del libro de Enoch, porque usó Enoch literalmente, sería especular. Porque si Judas hubiera dicho, porque los ángeles se casaron con las hijas de los hombres, si Judas hubiera dicho eso, ya pues no hay vuelta a quedar, se acabó, ya está la interpretación. ¿Estamos o no? Entonces, Así es. no porque Judas haya usado literalmente un texto de Enoch signifique que todo lo que él escribe esté influenciado bajo el pensamiento del libro de Enoch. No necesariamente. Pero hay una posibilidad. Ok. ¿Otra pregunta, creo? Sí, pastor, una consulta más. Muy aparte de la pregunta que estaba a punto de hacerlo, también lo que preguntó el hermano, ya, muy aparte de eso, que Judas no dice nada de ello y Pedro también. Sin embargo, nosotros lo tenemos como libros inspirados por medio del Espíritu Santo y escritos por, claro, los apóstoles como Judas. Sin embargo, ellos, vamos a decir, de alguna u otra manera, nos dieron una pequeña parte de estos libros apócrifos. Entonces, no son tan apócrifos como parecen, o como yo al menos lo tengo en contexto, ¿no? Porque son falsos. Bien, empezaron las herejías. No, el texto, bueno, yo creo que lo que tienen que hacer ahí es revisar bien. Les voy a recomendar un libro de teología de Millard Erickson, Teología Sistemática de Millard Erickson, y si pueden conseguir Teología Sistemática de James Leo Garrett, son excelentes teologías sistemáticas que ustedes pueden leer y pueden darse cuenta, ¿ok? Para que puedan interpretar mejor o puedan entender mejor lo que es la inspiración bíblica y que no involucra necesariamente una inspiración bíblica, ¿ya? Entonces, para no responder ahorita el tema, si no me voy por otro lado. Creo que el hermano Cristian levantó la mano. ¿No le escucho? Sí. Una pregunta nomás, profesor. Sí. Con esa citación, esa referencia que es de Judas al libro de Enoch, no está validando esa literatura para darle un carácter Inspirado. Inspirado, sí. No, claro que no, claro que no. Claro, por eso les digo, sería bueno que ustedes revisen los libros de teología sistemática que les he mandado, ¿no? ¿Ok? Para que estas ideas sobre la inerrancia y la inspiración queden un poquito más claras. No, el detalle es que algunas personas han sacado el texto fuera de su contexto, pues, y han hablado cosas que no están ni en la idea del escritor, pues, ¿no? Exacto. Herejías. Muy bien. Ahora, ojo que miren, entonces, ¿cuándo empieza este tipo de interpretación de los ángeles? Es la más antigua, ¿verdad? Pero empieza desde el siglo II antes de Cristo. ¿Ya? Empieza desde el siglo II antes de Cristo. Bien, el hermano Fabián Hernández ha compartido el libro de Erickson, Teología Sistemática. Aprovechen, está en los comentarios. Aprovechen y descárguenlo, va a ser muy bueno. Ok. Ahora, después lo mira. Ahora dice, los padres de la iglesia continuaron apoyando la idea de los ángeles. ¿Ya? Entre los defensores de esta postura estaba Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Ireneo, Cipriano, Ambrosio. O sea, padres de la iglesia respetados. ¿Ya? Claro. Entonces, no podemos decir que tampoco sea una postura tonta y absurda, ¿no? Pues, o sea, la realidad es que para el contexto era la única postura también. No había otra postura. Era la que más se había popularizado. Entonces, evidentemente, los padres de la iglesia
habían seguido esa línea de interpretación popular judía. La postura de los ángeles era la única existente hasta el siglo II, momento en que los intérpretes, tanto judíos como cristianos, comenzaron a desviarse de ese punto de vista, dando otras explicaciones al texto. Y aquí yo voy a acotar cuál es la razón. Ojo, aquí yo voy a acotar cuál es la razón por qué a partir del siglo II comienza a interpretarse como ángeles. Aquí les voy a dar la explicación. ¿Ya? Ok. Miren, después del siglo II después de Cristo, o sea, antes del siglo II antes de Cristo, empieza la interpretación. A partir del siglo II antes de Cristo empieza la interpretación de los ángeles. Pero solo dura 4 siglos, porque después del siglo II después de Cristo, judíos y cristianos dan otras explicaciones al texto. Entonces, ahí empieza ya el debate, ¿no? Si no hubieran otras personas, no hubiéramos debatido, pero ahora pues justamente empieza el debate porque otras personas comienzan a aportar sus ideas sobre el texto, ¿ya? En la época moderna, en la crítica bíblica, algunos especialistas críticos interpretan Génesis en términos mitológicos y los consideran el pasaje de Génesis 6, 1 al 4, como un reflejo del comportamiento promiscuo que se asociaba con los miembros de la Asamblea Divina en la literatura cananea y babilónica. O sea, en la literatura cananea y babilónica se hablaba de comportamientos sexuales lascivos entre los dioses del panteón cananeo. Y entonces, este tipo de mitología cananea, para algunos especialistas críticos, teólogos liberales, el libro de Génesis 6, del 1 al 4, no es más que un reflejo o una copia de cómo los antiguos judíos, ¿verdad? Habían copiado la mitología cananea de la promiscuidad de los dioses cananeos, ¿no? O sea, no es más que una copia mitológica, mejor dicho. En otras palabras, los hebreos copiaron los mitos cananeos y babilónicos. Hoy en día los intérpretes no se muestran reacios a una interpretación mitológica de estos pasajes bíblicos porque creen que la cosmovisión de Israel se diferenciaba poco de sus vecinos. O sea, si tú le preguntas a un teólogo liberal o a un estudiante de la Biblia, de una línea crítica liberal, tú le preguntas, ¿el pasaje habla de ángeles? Ah, sí, porque simplemente han copiado la idea mitológica de Canaán o la idea mitológica de los griegos. Entonces, la Biblia habla de mitología, ¿no? Esa es la conclusión a la que ellos llegan. ¿Cuáles son los argumentos que ellos tienen para afirmar esto? Que los ángeles son los hijos de Dios. Bueno, el primer argumento, como ya se ha mencionado, es el hecho de que el término o la frase hijos de Dios aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. La primera en Job, la segunda en Job, la tercera en Job y la otra en Génesis. Entonces, como aparece la misma frase y en Job las 3 veces se refiere a ángeles, la conclusión sería que los ángeles entonces son, o los ángeles tenían la frase hijos de Dios como etiqueta característica de ellos, ¿ya? O mejor dicho, la frase Ben Elohim, que sería hijos de Dios, era la forma en cómo se describía antiguamente, antes del término malaj, era la forma antigua como se describía a los seres celestiales, a los Ben Elohim. Ahora, otro argumento que sacan algunos es el hecho de que Judas y Pedro mencionan en sus epístolas que esto ha sucedido, por eso es un argumento a favor. ¿Cuáles serían los contraargumentos? Primer contraargumento. Contratesis. El hecho de que creer que los ángeles están teniendo copulación con las mujeres tiene un tono muy mitológico. ¿Ok? De plano, tiene un tono muy mitológico, es mitología. Sea mitología cananea, babilónica o griega, pero es mitología. Entonces, eso nos haría pensar en realidad o repensar nuestra idea sobre la Biblia. O la Biblia simplemente copia ideas mitológicas
o la verdad es que la Biblia está hablando de otra cosa a lo que le hemos perdido el sentido o le hemos perdido la interpretación correcta histórica hasta que en el siglo II alguien dijo, estos son ángeles. ¿Estamos o no? Entonces tenemos que reconstruir la mente del escritor, la mente de los lectores e interpretar. Porque de plano, si yo acepto que son ángeles, hay un tono mitológico dentro del texto. ¿Ok? Ahora, la interpretación no está atestiguada antes del periodo griego. Cuando los intérpretes se encontraban bajo la influencia de la mitología griega, como la que se encuentra en Edocio, Hesíodo, donde Zeus, por ejemplo, planea aniquilar a la población para destruir a los semidioses que se habían apareado con las mortales. ¿Sabe por qué a partir del siglo II? Escuchen acá, y esta es la razón por la que a partir del siglo II empieza la interpretación de los ángeles copulando con mujeres. Porque a partir del siglo II, ya con la traducción de la Septuaginta, con la literatura intertestamental, etc., hubo una helenización de Palestina. Palestina estaba muy helenizada. Recuerde que 100 años antes, en el año 330, el imperio griego había tomado todo lo que era el territorio del Levante. Entonces, evidentemente nos encontramos que el pensamiento judío se helenizó. ¿Qué significa se helenizó? Que el pensamiento judío comenzó a pensar como los griegos. Y entonces, en la mente griega, ¿era o no era posible la copulación entre hombres y seres celestiales? No, pero a la perfección. Eso era parte de la mitología griega. Eso era lo que pensaba la mitología griega. Entonces, cuando el helenismo comienza a marcar el pensamiento teológico o el pensamiento religioso del pueblo de Israel, evidentemente vas a tener la interpretación de Génesis 6 como ángeles y mujeres. ¿Se da cuenta o no? En otras palabras, ¿por qué esta interpretación aparece en el siglo II? Por el contacto entre la cultura judía y la cultura griega. Y en ese contacto, evidentemente, la cultura griega influencia el modo de pensamiento judío, religioso e interpretativo. Y entonces, a partir de ahí, la enseñanza judía comienza a interpretar el pasaje diciendo de que son los ángeles, compartiendo evidentemente el pensamiento griego, ¿ya? Entonces, yo no creo que la Biblia tenga mitología. Alguien si cree que los ángeles copularon con las mujeres, está en todo su derecho de creer lo que uno crea conveniente allí. Pero yo no creo que el pasaje lo esté indicando. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, evidentemente, nos vamos a encontrar aquí con que el pensamiento griego mitológico influenció. Por eso usted se va a dar cuenta, y voy a hacer una conferencia sobre un curso sobre la Septuaginta. Voy a hacer, los que quieran inscribirse, pues, aprovechar en inscribirse, ¿no? Voy a hacer todo... Voy a hacer todo un curso acerca de la Septuaginta. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo la Septuaginta habla o traduce inclusive seres mitológicos. Como por ejemplo, y yo lo había explicado a mis alumnos, como por ejemplo, la Biblia habla de sirenas, habla de lamias, habla de unos centauros. Oye, ¿pero dónde la Biblia habla de eso? Unicornios. Habla de unicornios. La Biblia Septuaginta interpreta términos hebreos por términos mitológicos griegos. Entonces, evidentemente, te vas a dar cuenta, vas a percibir que el choque de las dos culturas, tanto judía como griega, hizo
que exista una asimilación del pensamiento teológico y religioso con la mitología griega. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se entiende o lo que se ve. Esa es la evidencia que hay. Ahora, ¿cuál es la labor del exégeta? Número uno, en primer lugar, hay que señalar que la base léxica para la frase Bene-Ha es bastante pequeña. O sea, si yo voy a decir Bene-Ha Elohim o Bene-Ha Elohim, hijos de Dios, tienen que ser ángeles, porque se aplica siempre a los ángeles. La pregunta es, ¿ese siempre a los ángeles? ¿En cuántos versículos estás hablando? Solo 3 nomás. En 3. Entonces, si vamos a querer hacer una base léxica para la interpretación de un pasaje, no puedo utilizar simplemente 3 versículos. Porque estamos hablando de la interpretación de un idioma. ¿Estamos o no? Estamos viendo su uso. Sí. Entonces, es difícil poder generalizar. Creo que sí me han entendido con eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, es Clarito, difícil, clarito. es difícil poder crear toda una frase léxica. Ahora, de hecho, tenemos motivos para creer que podría existir un campo semántico más amplio. Porque la frase bene-ha o bene, como, bene, que significaría hijos en estado constructo del hebreo, seguido por la partícula sustantiva absoluta, esa frase, esa construcción sustantiva, constructa, no solamente describiría una relación filial, porque también podría significar una categoría social. Si yo uso, por ejemplo, cómo la Biblia utiliza la frase bene, constructa, y la palabra absoluta, el sustantivo absoluto que le sigue, yo me estaría dando cuenta que, por ejemplo, la Biblia habla hijos de profetas, hijos del menesteroso. Y hay muchas veces en que la Biblia utiliza la frase hijos de forma constructa, ¿no? Con otros términos, pero lo hace para hablar de una categoría social. Entonces, si yo dijera que Bene-Ha Elohim no es hijos de Dios en sentido literal, sino que la base léxica me podría permitir la interpretación que Bene-Ha Elohim podría significar personajes que son de la categoría de Elohim. Y recuerde que Elohim es un nombre exclusivo de Dios, ¿o no? Así es. No es un nombre exclusivo de Dios. Ah, no, no, claro, pues claro. Elohim Claro. también se utiliza para los dioses paganos. Jueces. Los jueces de Israel también usan el nombre Elohim. Los reyes de Israel usaban el nombre Elohim. Los profetas de Israel usaban el nombre Elohim. Así que Elohim no simplemente significa Dios o categoría divina. Elohim podría significar personas de autoridad, ¿sí o no? Pastor, entonces hay que interpretar de acuerdo al contexto. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el contexto? Lo va a indicar en referencia a esa palabra, ¿verdad? Exacto, tenemos que ver la palabra Elohim, ¿a qué se refiere? Ahí está el hecho, en interpretar Elohim. La ¿Ok? máxima autoridad. Exacto, Elohim, el término Elohim no necesariamente significa Dios. Se traduce Dios cuando hace referencia el texto, en el contexto del Dios Supremo. Pero puede en el mismo contexto significar jueces, significar una autoridad cualquiera. También diosas. Dios, claro, diosas paganas, o sea, es un término muy amplio. Muy amplio, ¿ok? Entonces, la función del exégeta está en determinar cómo se utiliza el término Elohim en esa frase constructa. Frase constructa es, en el hebreo, cuando tienes un sustantivo unido a otro sustantivo. Es una frase constructa. Entonces, ahí no puedo interpretar solamente la palabra hijos, tengo que interpretar hijos de Dios, pero no como categoría, porque la base léxica me permite todo tipo de interpretación del pasaje. Eso lo vamos a ver luego más adelantito.
Si bien es posible que en hebreo se utilizara la frase para referirse a ángeles, es posible, nadie está diciendo que no, es posible. Otros significados serían posibles también desde el punto de vista. O sea, si es que el término Elohim, ojo, si es que el término Elohim puede significar ángeles, entonces se permitiría que diga, entonces los hijos de los ángeles se casaron con las hijas de Dios. Si la palabra Elohim puede significar jueces, pudiera servir la traducción y los hijos de los jueces, ¿sí o no? Se casaron con las hijas de los hombres. Si la frase Elohim o la palabra Elohim puede significar profetas, se puede decir, y los hijos de los profetas se casaron con las hijas de los hombres. Y les dieron hijos, ¿no? Ahora alguien dice, no, pero si se casaban los hijos de los jueces, se casaban los hijos de de los profetas, eso no hubiera sido pecado. ¿Cuál hubiera sido el pecado? Es que el texto tampoco te dice que fue pecado, no. No te está diciendo el texto que sea pecado. Esa unión no dice que sea pecado. ¿Estamos o no? Entonces hay que entender bien el texto. Sí, sí. ¿Ok? Ahora, Ben Elohim aparece en otros textos. Por ejemplo, Éxodo 22, 8 al 9. En el texto masorético es 22, 7 al 8. Y en el Salmo 82, 6 para referirse a los jueces. Así pues, desde un punto de vista teórico, uno podría encontrarse con referencias a jueces, reyes, sacerdotes, como hijos de Elohim. O sea, Ben Elohim podría ser jueces, reyes, sacerdotes. O sea, es una frase tan amplia que tú no puedes decir simplemente que significa ángeles, pues. ¿Estamos o no? Sería imposible simplemente encuadrar el texto porque hay 3 textos que avalan lo que yo digo. No, pues estamos hablando de una base semántica y sintáctica. Hay que hacer una comparación más amplia del idioma hebreo, no simplemente a nivel gramatical, sino también sintáctico. ¿Ok? Entonces, eso es importante reconocer para poder darse cuenta que aquí hay muchas probabilidades. ¿Pudiera ser hijo de Dios, ángeles? Sí, nadie está diciendo que no, pero también pudiera ser hijo de reyes, hijo de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Por la utilización de la frase en el Antiguo Testamento. En cuanto a la evidencia neotestamentaria, incluso en el supuesto de que a alguien le satisfaga pensar que Judas y Segunda de Pedro reflejan la interpretación que se hace en Primera de Enoc, de Génesis 6, es preciso aceptar que tanto Judas como Pedro no indican cuál es el pecado cometido por los ángeles, de manera que sigue siendo ambiguo. ¿Ya? Hay que reconocer, sinceramente, de repente esto no está de acuerdo a tu punto de vista, no hay problema, pero sé sincero, reconoce que el texto de por sí es ambiguo. Y como el texto es ambiguo, entonces no puedes afirmar que hay una conexión directa de Pedro y Judas con Génesis 6. No la hay. No existe esa conexión. ¿Ok? Eso se llama honestidad. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos de ver la primera postura. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pregunta, Pastor Abraham. Sí. Con respecto entonces a lo que en el caso de la destrucción de Sodoma, ahí también menciona que a la ciudad llegaron los 2 ángeles, que Lot los lavó los pies y que ellos iban a dormir en la calle, pero cuando entraron a su casa vinieron la gente y les querían conocer, ¿no? En el término bíblico, querían conocer a los ángeles. ¿Qué podríamos pensar de ese pasaje? Porque ahí pues iban a intimar con ellos en un sentido así, ¿no? Bueno, no sé si estoy tan equivocado. Ya. Bueno, es que lo podían hacer porque o sea, el pasaje ya de por sí te está dando la interpretación del texto. De por sí el pasaje. Claro, pues. ¿Por qué? Pero Porque entonces, está hablando de 2 mensajeros corporizados, materializados, que llegaron a Sodoma y que iban a ser violentados por los pobladores de Sodoma. ¿Ok? exacto, claro. Entonces, pero en el caso de Génesis 6 no usa la palabra mensajeros, malahim, sino usa la palabra Ben Elohim, o la frase Ben Elohim, y eso sería muy ambiguo. Ya. Ok.
Ok. Ok, pastor. Si, Gracias. si es que hubiera usado Bene Elohim, hubiera usado en Génesis 19, tendría sentido. Sí, hermano Ricardo. Pero también, hermano, Sí, ¿puedo ¿escucho? participar? Sí, claro. Pero también, por ejemplo, la observación a ese dice, querían acostarse con los ángeles. Eso es una posibilidad, ¿no? Obviamente, como usted dice, que esa es la interpretación que da el autor, pero la otra posibilidad es que los ángeles también eran poderosos. Y está hablando no de los ángeles, está hablando de parte del pueblo. En ningún momento habla que los ángeles también iban a permitir eso. Si nos estaba hablando del pecado claro, del pueblo que querían conocer. Claro, o sea, el tenor de la pregunta no era que los ángeles hubieran aceptado estar con los hombres en la violencia, ¿no? Sino el tenor de la pregunta era si es que permitía un tipo de cópula humana divina. El vibrador de alguien está sonando. Sí. Sí, por favor, su micrófono está mal, me parece. Alguien no, como que está sonándole el teléfono, un vibrador, algo así. Bien, entonces el tenor de la pregunta no era tanto si los ángeles permitían o no. Yo creo que el tenor de la pregunta era el hecho de que si podía haber o inferirse un tipo de cópula humano-divina en Génesis 19, ¿no? Claro. Sí. La otra pregunta sería si la gente de Sodoma y Gomorra sabía que eran ángeles. Claro, porque lo veían simplemente como personas que estaban ahí, mensajeros, ¿no? Claro. Bien. Eso sí. Orlando Fuentes tiene una pregunta. Orlando Fuentes, luego Juan Valle. Levanten la mano para poder saber, hermano, que quieren preguntar, ¿ya? Orlando Fuente. Nada. Bien. Cristian. Sí, ahí está, Orlando Fuentes. Sí, dígame. Ok. Bueno, ahorita me acabo de conectar hace un momento. Ya he estado teniendo la información. Por ejemplo, en el verso donde dice... ok. En el verso 4 del 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Bueno, según yo lo he entendido aquí en este verso, me está diciendo que antes de que se llegaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya había gigantes. O sea, te está diciendo que desde antes ya había gigantes, antes de que esta llegase. Entonces no sé cómo sería ahí la cuestión. Sí, eso ya lo había explicado, hermano, yo al principio de la exposición. ¿Le parece, hermano, si terminando yo voy a subir los videos en mi Facebook y ya usted los va a poder visualizar nuevamente? ¿Okay? Ok, sí, una disculpa. Otra pregunta, nomás otra preguntita. Sí. A lo mejor y se me pasó, es que como está mal la hora, como estoy aquí en México, entonces no cuadré bien con la hora de entrada. Sí, no se preocupe. Considerando que la rama de la filosofía griega, hay que tomar en cuenta que, bueno, yo he leído algunos libros de filosofía y podríamos considerar realmente que tanto Sócrates como Platón o aquellos filósofos divagaron realmente en el pensamiento, considerando que se consideraban los más inteligentes o los más doctos de aquel tiempo, para prestarse para inventar mitologías como sirenas o medusas o unicornios voladores, qué sé yo, Pegasus. ¿Realmente era todo eso falso o de plano esas mentes tan prodigiosas de plano se piratearon? Buena pregunta, hermano. Solo que voy a hacer un curso sobre la Septuaginta y yo creo que ahí encajaría más su pregunta, porque si me extiendo ahorita no voy a acabar la exposición, pero me ha interesado mucho su pregunta, muy buena, hermano, y sería cuestión de analizarlo, como le digo, dentro del texto de la Septuaginta, porque inclusive, como le digo, la Septuaginta se presta a utilizar nombres de seres mitológicos. La pregunta sería, ¿por qué? Y la pregunta sería, ¿por qué hombres tan inteligentes como estos filósofos fueron motivados a creer este tipo de cosas? Me explayaría mucho, sería para el curso mejor, hermano. Termino con una pregunta porque tenían otras personas. Un ratito, yo voy a dar acá la oportunidad, Pastor. ¿ya? Juan Pastor, Valle. a ver, buenas noches. Juan Valle tenía una pregunta. Amén, pastor.
Sí. Sí, bueno, mi pregunta era en base a los textos que dicen que no son ambiguos sobre Judas y Pedro, ¿no? Ya. Mencionando también lo que es el libro de Enoc, ¿no? Entonces ellos hacen un poco de referencia a eso, Judas, ¿no? Ya. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería nuestra apreciación con, con, ¿no? En relación al libro de Enoc, ¿no? Porque tengo el libro de Enoc y el libro de Enoc, el pecado que hay en el libro de Enoc es justo ese pecado de Génesis 6, ¿no? Entonces, también sé que del libro de Enoc hay varias versiones y que tienen cambios fundamentales, ¿no? El mismo libro que tengo dice eso. Una es la versión etiopía, otra es la aramea. La que yo tengo es la etíope. Y bueno, ¿cuál sería en todo caso nuestra relación con este libro de Enoc o la interpretación que nosotros tenemos que tener sobre esta relación que tiene Judas con el libro de Enoc? Y otra pregunta yaciente a esa es, usted dice que claro, la mitología sería que nosotros hemos adaptado nuestro pensamiento a la mitología griega y de cuanto a la copulación de los ángeles, y también puede ser al revés también, ¿no? Que los griegos sufrieron una ¿no? Algo así, ¿cómo es el término? Sincretismo. Conforme un sincretismo a los judíos o a la filosofía, bueno, nuestras creencias, la creencia, ¿no? divina, y copiaron, ¿no? Porque Satanás siempre ha sido eso, ¿no? Un copiador. Entonces, esa sería mi pregunta. Ya. Bien, voy a responder la segunda, porque la primera no me acuerdo, a ver si me la haces recordar. Bien, la segunda pregunta, ¿quiénes se adaptaron a quiénes? Evidentemente, la historia y las evidencias nos demuestran de que antes de que el pueblo de Israel tuviera el pensamiento de que ángeles podían copular con seres humanos, ese pensamiento ya venía de la cultura griega. Esa es la evidencia que hay, ¿no? Entonces, la labor del exégeta es ver la evidencia. Ves las evidencias y te das cuenta que antes del siglo II, ningún judío comentó, ni pensó, ni lo interpretó de esa manera. ¿Y por qué a partir del siglo II? Porque ya hay una influencia griega. Entonces, no es la evidencia como tú la tienes ahorita, no es que los griegos fueron influenciados por el pensamiento judío, sino que el pensamiento judío fue influenciado, fue el que influenció al pensamiento griego, o influenciado por el pensamiento griego, ¿no? Mi primera pregunta era sobre el libro de Enoc y nuestra relación con nuestra relación, ya, ok. Bien, el libro de Enoc ha sido un libro muy considerado por los primeros cristianos. En algunas iglesias del siglo I era considerado un libro canónico. Y muchos padres de la iglesia consideraban el libro de Enoc como canónico. Yo creo, es mi manera de pensar, de que si Judas menciona el libro de Enoc, probablemente para Judas, en su momento, en su contexto, siendo que las primeras iglesias consideraban que el libro de Enoc era canónico, probablemente Judas también haya tenido un pensamiento como tal. Probablemente haya creído que también era canónico, porque recuerden que el canon del Nuevo Testamento, ¿cuándo cierra? 400 años después. ¿Entienden? Entonces, el canon de la Biblia, para la época en que escribe Judas, no estaba cerrado. Y al no estar cerrado, evidentemente, habían de repente algunas dificultades. Ahora, la pregunta es, si Judas entonces creyó, como yo entiendo, si Judas creyó que el libro de Enoc era canónico, porque hay evidencia que en el primer siglo grandes comunidades cristianas creían que el libro de Enoc era canónico, entonces se equivocó, y si se equivocó, la Biblia es falible, y si la Biblia es falible, no es palabra de Dios, ¡ay, arránquese los pelos! No. Por eso le estoy diciendo, lea Teología Sistemática de Millar Erickson, para que usted entienda bien qué cosa es la inspiración y qué cosa es la inerrancia. ¿Ok? Bien. Nuestro hermano Bismarck, rapidito, voy a dar 2 minutos más, si no, nos quedamos toda la noche. Pastor, respecto al punto que usted dio sobre el estado de Elohim, de la palabra, habla sobre un estatus, tenemos algo así referente. Mencionamos en la Biblia, en Génesis 6, habla sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
sabemos algo de los hijos de Dios, pero las hijas de los hombres no nos ha dado un tema o un contexto. No, ¿Qué es porque eso? es que nadie duda que las hijas de los hombres sean hombres, seres humanos. Lo que estamos viendo ahora es quiénes son los hijos de Dios. Pero ¿qué diferencia entre ambos? Pues? Claro, vamos a verlo en las otras posturas ahorita. Nuestro hermano Ok. Cristian tenía una pregunta. Y ya con esto terminamos esta primera parte, ¿ya? Sí, mi pregunta era, hermano, usted que ha estudiado hebreo, la cultura hebrea, ¿qué tan cierto es que las narrativas del libro de Génesis, en este caso particular Génesis capítulo 6 y otro, son copias y adaptaciones de relatos mesopotámicos o babilonios que había en esas culturas antiguas? Ok, Esa es mi pregunta. ya. Bien. Buena pregunta, hermano. Quiero acabar con esta pregunta, ¿ok? ¿Es posible que el relato de Génesis sea una copia de la mitología cananea o babilónica? Yo le respondería que no. No es posible. ¿Por qué? Porque en la mitología cananea y babilónica se habla de una cópula, ¿no? Igual en la griega, entre humano divino. Pero yo le voy a mostrar más adelante la tercera posición, porque la segunda posición es la setita. Voy a explicar ahora la posición setita y luego voy a ir a la tercera posición, que es la posición que yo creo, que yo postulo, ¿no? Que son ovnis. La herética, la herética. La herética. O sea, la primera son los ángeles, la segunda son los setitas y la tercera es la herética, es la mía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el texto en realidad no te está hablando de seres divinos copulando con seres humanos. El texto realmente está hablando de seres humanos copulando con seres humanos. Correcto. Pero de clases sociales distintas. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahorita te lo voy a explicar. Muy bien, hermanos, le doy 60 segundos. Si usted quiere lavarse la cara, puede ir al baño, tomar su agüita. Regresamos en un minuto. ¿Tanto?